Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy agradecida por la invitación, por estar aquí con ustedes y compartirles un poco de lo que es mi trabajo, mi trayectoria y mi trabajo cartográfico más que nada en estos estudios rurales. Bueno, pues mi participación en este grupo de trabajo en el cual ya llevo 18 años de trayectoria con ellos, en este grupo, en este equipo multidisciplinario, consiste básicamente en trabajar todo lo que tiene que ver con mapas, con sistemas de información geográfica, con GPS, el dron, que ha sido una de las herramientas más recientes que hemos incorporado a los estudios rurales. El uso del dron enriquece muchísimo toda la investigación de cada una de las localidades que estamos estudiando, estamos visitando. ¿Por qué? Pues porque son imágenes que obtenemos en el momento. Nos ha tocado hacer levantamientos de dron en diferentes épocas del año, entonces podemos ver las áreas de cultivo, podemos ver las obras que se estén realizando en alguna de las localidades, como son la limpieza del drenaje, podemos ver si falló alguna válvula del agua. En ese momento tomamos vuelos del dron y podemos hacer una ubicación espacial para después hacer todo un mapeo de las obras, de cómo ha cambiado y se ha transformado algún espacio determinado. Bueno, tenemos el Valle Puebla-Tlaxcala, la cuenca del Atoyac, trabajando concretamente con investigadoras e investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y también, bueno, yo pertenezco, soy técnica académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y ahí trabajamos y colaboramos con proyectos que tienen que ver con el estado de Morelos. Entonces hay estudios de localidades rurales en Morelos, en el centro del país, y bueno, con antropología tenemos esta zona de la cuenca del Atoyac. Bueno, mi trabajo, pues soy geógrafa, entonces pues bueno, mucho de lo que mi colaboración es hacer desde el mapa de localización, es decir, si vamos a trabajar en Tlahuapan, hacer el mapa donde ubiquemos a Tlahuapan, que lo rodea, que tenemos un corredor biológico, que tenemos localidades, carreteras. Toda esta información siempre tenemos que tener una base, y esa cartografía base o mapa base lo tenemos del INEGI. Para México, el INEGI es quien nos rige todos estos parámetros cartográficos que nos van a permitir tener en un papel o en formato digital o en formato para dispositivos móviles, estos mapas que nos van a permitir navegar en el campo y tener accesos a ellos de manera inmediata. Entonces mi trabajo es entrar a las páginas y los portales del INEGI, de CONAVI o de CONAPO, a todas estas plataformas que tienen formatos de intercambio de información georreferenciada, es decir, que tengan coordenadas y que yo pueda trabajar con ellas con el sistema de información geográfica, y entonces hacer un diseño y edición cartográfica del mapa de localización, y después de cada una de las temáticas que vayamos a trabajar, sea hidrología, sea uso del suelo, sea climas, entonces cada uno de esos mapas yo los voy trabajando, y eso es lo que tendríamos que tener un mapa de localización y después cada una de las temáticas a trabajar. Y bueno, algo que hemos desarrollado y trabajado muchísimo nosotros como equipo de trabajo ha sido la cartografía histórica. Entonces, para eso, algo que sí me gustaría resaltar y que a veces creo que muy pocas veces lo hemos o se ha trabajado en estas áreas de las humanidades, es la Mapoteca Orozco y Berra. En esa mapoteca tienen cartografía histórica que para nosotros ha sido mucha utilidad, porque nos permite entender por qué ciertos procesos en localidades rurales se encuentran ahora, como por ejemplo contaminación de los ríos. Entonces conocer desde cuándo están algunas industrias, fábricas, haciendas, y eso lo obtenemos a través de esta cartografía antigua, y que mi trabajo es hacer que ese mapa o esa cartografía yo la pueda sobreponer con la información actual, y sobre todo lo más valioso es la información de campo. Entonces hacer estas sobreposiciones de mapas es lo que yo trabajo con los sistemas de información geográfica. De hecho, algo de lo que nosotros comenzamos a trabajar hace 18 años era algo que casi no se trabajaba: integrar los sistemas de información geográfica a los estudios antropológicos, sobre todo en la cuestión de las localidades rurales, ¿no? Estos estudios de las ruralidades. Era poco trabajado.
cuando empezamos a trabajar y que lo que yo sabía hacer, lo que yo había trabajado, porque durante mi carrera y durante mi titulación estuve trabajando y colaborando en proyectos de investigación en el Instituto de Geografía de aquí de Ciudad Universitaria. Entonces mi formación era básicamente del área de geografía física. Y cuando yo me incorporé al área de las humanidades en el CRIM, entonces es cuando pude hacer este binomio de poder complementar estos estudios de trabajos de campo más la cuestión física que tiene que ver con geomorfología, geología, hidrología. Entonces empezamos a hacer esta fusión, este grupo de trabajo que enriquece esta cartografía. Ahora en la actualidad me parece que cada vez se hace más uso de los mapas, con esta nueva línea que también tengo conocimiento del mapeo participativo o el mapeo colaborativo, ¿no? Es esta área en la cual la información de la población de cada una de las localidades que hemos visitado es muy valiosa, porque es una información que no vamos a encontrar en ningún libro, no vamos a encontrar en ningún portal oficial de información georreferenciada, es información que la propia localidad nos da. Entonces eso, siento que la cartografía para los estudios rurales viene muy como un plus que le va a dar a los estudios. Pues bueno, me ha tocado que pues una frase que decimos a veces, el geógrafo no se pierde, explora, ¿no? Entonces, a pesar de que llevamos GPS o que llevemos, me ha pasado que nos perdemos, ¿no? Entonces, pero eso ayuda muchísimo porque nos damos cuenta que a veces estas nuevas tecnologías también de tener en el celular las aplicaciones que nos van guiando y nos van con voz o con ir viendo hacia dónde nos vamos a ir moviendo porque van dando las instrucciones. Pues a veces cuando no tenemos señal, pues nos perdemos, ¿no? Entonces volvemos a esta comunicación que yo he aprendido muchísimo con los antropólogos y las antropólogas de preguntar, ¿no? de acercarse a la población, que casi ya nadie lo hace, ¿no? Que ya perdemos mucho este contacto, entonces acercarte y decir, bueno, pues, ¿para dónde queda tal cosa? Entonces ya nos van diciendo, ¿no? Esa es como una cuestión de la tecnología, pero también no dejar de lado este contacto físico. Y la otra, que creo que es una experiencia que he tenido muy presente, ha sido en hacer un mapeo de cuestiones de riesgos en localidades rurales, que fue en la cuenca de la Matzinac, en Morelos, en donde es una ruta de evacuación en caso de erupción del volcán Popocatépetl. Entonces, cuando los gobiernos hacen todas estas políticas o hacen manuales o hacen, esta es la ruta de evacuación y van poniendo carreteras, nombres de localidades, nombres oficiales del INEGI, pero se los das a la población y la población no se ubica por esos nombres, ¿no? O sea, la población lo que requiere es elementos de referencia como son la papelería, el mercado, la zapatería, esos elementos, o sea, y eso es algo que igual, vuelvo a poner el mapa, vuelvo a poner el conocimiento de la población. Entonces, les damos ese mapa y ellos dicen, pues yo sé que en caso de evacuación tengo que irme hacia el mercado y de ahí bajamos y encontramos la plaza y ya bajamos hacia donde está la tienda, ¿no? Entonces, estos elementos nunca aparecen en nuestros mapas. Entonces nosotros lo que hemos tratado de rescatar en nuestros mapas, en los proyectos que estamos realizando, es poner estos elementos de referencia locales y que nos van a permitir compartir estos mapas con la población y que sean entendibles, que manejemos un lenguaje en común, porque de repente mi formación de geógrafo, digo, bueno, los límites municipales, estatales, delegacionales, y ellos dicen, el lindero, ¿no? Entonces yo sé que tendría que cambiar esta palabra de límite, ¿no? Político-administrativo, por lindero, y eso yo ya podría compartir y es intercambiar este lenguaje, ¿no? Que sabemos que para publicaciones seguramente haremos uso de ciertas palabras, pero para poder compartir cambiaremos y adaptaremos ese lenguaje a nuestros mapas. Esas han sido como algunas de las experiencias en campo. También otra que he tenido, que proceso mucha información en computadora. Entonces, para mí es muy fácil hacer un diseño de un modelo digital del terreno, ¿no? Que veo cómo están las partes altas, las partes bajas, los ríos y demás. Pero entonces hubo
un geohidrólogo que me dijo, fuimos al campo y me dijo, bueno, Celia, ahora a caminar tu mapa, ¿no? Y es cierto, porque vivo en computadora, yo podré ser así como maravillas y le pongo, pero ya caminar, subir y bajar, ahí es donde entonces uno empieza como esta parte de hoy, este colorcito rojo sí que era rojo porque la pendiente estaba muy abrupta, ¿no? Entonces han sido muchísimas experiencias y también algo bien gratificante cuando uno entrega un mapa a una persona, ¿no? Y que de repente vas otra vez y lo tienen marcado ese mapa. Es así como una satisfacción personal muy, muy agradable, muy bonita, que logramos hacer, que entendieran ese mapa de su localidad, pero también a veces es complicado porque lo ven como desde arriba, ¿no? Entonces, para mí es algo ya muy trabajado de hace muchísimos años, pero lograr que la población lo pueda entender es muy gratificante. Pero también nos hemos encontrado con personas que entienden y leen perfectamente los mapas y luego se ubican y nos empiezan a dar muchísima información. Entonces es muy gratificante el llevar los mapas que de repente se han convertido como en una especie de trueque, ¿no? O sea, yo te entrego tu mapa así, pero tú me das información. Entonces es muy enriquecedor la cartografía, la antropología y el trabajo de campo en estudios rurales. Toda la cartografía que estamos trabajando por localidades va a ser para publicaciones en tamaño carta, entonces es muchísima información, tendré que decidir cómo hacer que se vea tanto el recorrido de campo como los elementos de referencia, ¿no? Siempre tiene que haber una topografía, que es decir, las localidades, los nombres de las carreteras, los ríos, elementos de referencia como son el Palacio de Gobierno, las iglesias, los mercados, escuelas, cuestiones de elementos de salud, ¿no? Y aparte ponerle la temática. Entonces son muchas líneas, muchos puntos y muchos polígonos. Entonces habría que decidir y eso lo decidimos en equipo, que es lo más rico, porque para mí mi ojo geográfico puede decir, no, sí se identifica, se ve y se lee, pero ya cuando lo paso, que es algo que también siempre hago, siempre les doy a leer mis mapas a compañeros que no tienen nada que ver con el área. A ver, ¿entiendes este mapa? ¿Te queda claro? Sí o no. No entiendo este color, ¿qué es? ¿Esta línea qué significa? O sea, todo lo que uno ponga en un mapa tiene que estar en una leyenda y una simbología para que pueda ser leíble. De hecho, una de las definiciones de un mapa es que es un documento, ¿no? Entonces, si yo quito este mapa del documento que acompaña el artículo, el libro, este mapa tiene que ser leído y entendido por quien lo esté leyendo. Pues bueno, yo creo que empezamos por el consejo, que me parece que esta área de la geografía, en un principio yo no quería estudiar geografía, ¿no? Yo venía de un área de administración, quería estudiar administración de empresas, ¿no? Pero también cuando hice mi examen para la prepa y no me quedé, me puse a estudiar programador analista. Entonces siempre tenía como esta parte de que quería estudiar algo que tuviera que ver con computadoras. Cuando yo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México, hice mi examen y hasta la tercera ocasión me quedé, entonces puse geografía como tercera opción. Y dije, pues a ver, ¿no? Digo, geografía me gustaba en la secundaria, en bachillerato, pero bueno, dije. Todavía estando en el primer semestre, intenté todavía cambiarme a la Facultad de Contaduría y Administración, pues cosa que no logré, ¿no? Obviamente son carreras muy saturadas, y me quedé en mi carrera de geografía, en esta carrera en la cual tenía tantas ganas de estudiar la universidad que decía, bueno, voy a ver, me voy a quedar en esta carrera y a ver qué pasa, ¿no? Y acabé muy enamorada de la geografía, acabé con unas ganas de quedarme en la biblioteca, ¿no? Los sábados que todavía teníamos clases de topografía, entonces hacíamos prácticas de campo en los jardines cercanos a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces creo que sí invitaría mucho, es una carrera cero saturada, somos muy poquitos, la mayoría de compañeros de mi generación se van a la docencia, algunos están trabajando en cuestiones del gobierno, ¿no? En dependencias de SEDATU, Semarnat, CONAPO, CONAVIO, pero algunos otros están trabajando en el extranjero con sistemas de información geográfica. Entonces creo que es una carrera muy bonita, ¿no? Una carrera en la cual compartes con otras áreas. La geografía es una ciencia multidisciplinaria que tiene que ver con todas las disciplinas, ¿no? Entonces en esta área de humanidades enriquece mucho las investigaciones con la parte de cartografía.
Y en cuanto a recomendaciones de libros y de artículos, yo creo que algo que recientemente hemos estado trabajando como más de cerca es la parte mapa participativa. Entonces ahí hay varios libros y artículos que ha escrito Mike McCall. Él es un investigador del SIGA, de la UNAM. Les puedo dejar los títulos que aparecerán por aquí abajo, ¿no? Y artículos de mapa participativo, ¿no? Eso también. Algo que quiero hacer, que ahorita que estamos trabajando en esto, es como esta parte de la cartografía histórica, cómo hacer que pueda uno sobreponer esa información antigua a esta nueva cartografía. Porque aparte he recibido correos donde me preguntan, oye, pero ¿cómo hiciste para que el mapa de 1848 puedas poner la información que fueron a campo, ¿no? Entonces es toda una metodología que yo trabajaba para imágenes de satélite, pero que la aplico para mapas históricos. Entonces me gustaría como escribir algo al respecto para que quede como antecedente para las generaciones que vienen y que puedan hacer uso de esta metodología que era para otros usos, pero se aplica para el área de humanidades, estos mapas que tienen que ver con los estudios rurales. Gracias a ustedes y gracias por la invitación, y bueno, les dejaré mi correo, lo que ustedes gusten para tener contacto. Gracias. Gracias.